Esta segunda parte vamos a tener una primera ponencia y luego un panel de expertos. El señor Javier Massa, quien se encuentra ya acá en el estrado conmigo, es investigador de la Cátedra de Sostenibilidad Energética y profesor asociado de la Universidad de Barcelona. Cuenta con un máster en Economía Internacional en la Universidad de Barcelona y asimismo un máster en Regulación del Sector Energético de la Florence School of Regulation. Como profesor asociado en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona, imparte clases de grado y en el máster de Energías Renovables y Sostenibilidad. También trabaja como investigador de la Cátedra de Sostenibilidad Energética de la Universidad de Barcelona misma y desde hace 4 años. Su experiencia profesional previa, tanto en el sector privado, en consultorías, como en el público, en el Departamento de Economía, le han permitido tener una visión integral del mundo económico. Dejo con ustedes al señor Javier Massa, quien tiene a su cargo la ponencia Sostenibilidad Medioambiental. Buenos días. En primer lugar, quería agradecer a Osinermin la invitación a presentar en este Foro Global de la Energía y todas las atenciones que me han prestado durante mi estancia en Lima y felicitarles por la extraordinaria organización y la calidad de los ponentes que participan en este foro. Antes de empezar con la presentación, quería excusar la ausencia de la doctora María Teresa Costa Campí, directora de la Cátedra de Sostenibilidad Energética y expresidenta de la Comisión Nacional de Energía, a la que sustituyo en el día de hoy por cuestiones familiares. Sí. Hecha esta breve introducción, me centro de lleno en la presentación que versará sobre sostenibilidad ambiental, con un claro foco en el sector energético. Para hablar de ello, hemos creído interesante presentar en este foro cuáles son los principales objetivos a nivel medioambiental y los instrumentos de política aplicados en el caso español. Para hablar de todo ello, adoptaremos un enfoque top-down, empezando por los compromisos a nivel global, posteriormente europeo y finalmente nacional. De esta forma, empezaré la presentación hablando de los objetivos medioambientales fijados en la pasada Cumbre de París. Posteriormente, repasaremos las metas fijadas en los distintos horizontes temporales en Europa, sin las cuales no es posible entender los objetivos y la política medioambiental de cualquier país miembro de la Unión Europea. Seguidamente será el momento de profundizar en cómo estos objetivos se trasladan al caso español. En la parte final de la presentación intentaré dar unas pinceladas sobre los instrumentos de política medioambiental que España ha implementado para intentar lograr alcanzar las metas medioambientales fijadas. Por último, realizaré un breve comentario sobre el rol empresarial en estas políticas medioambientales. Entrando en materia, el Acuerdo de París representa el primer gran acuerdo global en relación a la lucha contra el cambio climático. Este se ha convertido en la primera preocupación mundial a nivel medioambiental. Por este motivo se considera muy importante haber conseguido un acuerdo tan amplio. Y a pesar que todavía falta mucho trabajo por hacer para desarrollar los reglamentos que hagan efectivos los compromisos alcanzados, el simple hecho de su existencia y de su entrada en vigor el pasado viernes se puede considerar como una prueba del cambio de mentalidad que la sociedad está experimentando. El objetivo central del Acuerdo de París es fortalecer la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, manteniendo el aumento de la temperatura global por debajo de los 2 grados centígrados y proseguir los esfuerzos para conseguir limitar el aumento de la temperatura en 1,5 grados. Además, el acuerdo tiene como objetivo fortalecer la capacidad de los países para hacer frente a los impactos del cambio climático a través del desarrollo de mecanismos de adaptación. Se trata de un reto mayúsculo y que va a requerir de importantes esfuerzos por parte de los gobiernos, que deberán implementar nuevas políticas y regulaciones para la consecución de estos logros. También es un reto significativo para el sector energético, que deberá adaptar sus negocios a este nuevo escenario. El elemento central de este acuerdo ha sido la aproximación voluntaria del mismo, en que cada país se ha comprometido libremente a realizar los esfuerzos que le sean posibles a partir de las Nationally Determined Contributions. El Acuerdo de París exige a todas las partes que hagan los mayores esfuerzos a través de las contribuciones determinadas a nivel nacional
para conseguir limitar sus emisiones y, además, que fortalezcan estos esfuerzos en los próximos años. Esto incluye el requisito que todas las partes informen regularmente sobre sus emisiones y sobre sus esfuerzos de implementación. Los principales compromisos alcanzados en París son los siguientes. En primer lugar, un compromiso de establecer un pico de emisiones o global peaking. Para alcanzar la meta de limitar el incremento de la temperatura, las partes tienen como objetivo alcanzar un pico mundial de emisiones de gases de efecto invernadero tan pronto como sea posible, reconociendo que el pico tardará más tiempo en los países en desarrollo. En segundo lugar, un compromiso con la mitigación. El Acuerdo de París establece el compromiso vinculante para todas las partes de preparar, comunicar y mantener una contribución determinada a nivel nacional, pero también el de adaptar medidas nacionales para lograrla. También prescribe que las partes comunicarán sus nuevas contribuciones cada 5 años y proporcionarán la información necesaria de forma clara y transparente. Para establecer una base firme para una mayor ambición, cada nuevo objetivo de contribución nacional deberá representar una progresión más allá de la anterior y también deberá reflejar la máxima ambición posible. En tercer lugar, un compromiso con el desarrollo de los mecanismos de adaptación al cambio climático. Se establece un objetivo global de fortalecer significativamente los esfuerzos nacionales de adaptación y reducir la vulnerabilidad al cambio climático mediante el apoyo y la cooperación internacional. El Acuerdo de París reafirma la obligación de los países desarrollados de apoyar los esfuerzos de los países en desarrollo para que consigan alcanzar el objetivo común de limitar el aumento de temperatura del planeta. Este apoyo se debe materializar a través del mecanismo financiero de la Convención, incluido el Fondo Verde para el Clima. También se refuerza la cooperación internacional en materia de desarrollo y transferencia de tecnología. La ratificación del acuerdo se produjo el 5 de octubre, entrando el acuerdo en vigor el viernes pasado 4 de noviembre. Para su ratificación y posterior entrada en vigor, se requería que por lo menos 55 partes en el convenio, que representasen como mínimo el 55% del total de las emisiones globales de gases de efecto invernadero mundiales, depositaran sus instrumentos de ratificación. No hay que olvidar que ayer empezó en Marrakech la COP22, menos mediática que la pasada edición de París, pero que tiene el importante objetivo de desarrollar los reglamentos relativos al Acuerdo de París. En esta cumbre se centrarán los esfuerzos principalmente en potenciar la ambición de los compromisos alcanzados en París de aquí al 2020, promover su aplicación y prestar apoyo a los países para que implementen las medidas necesarias para alcanzar los compromisos nacionales fijados. También se discutirá la implementación de medidas que aseguren los flujos financieros y el desarrollo y transferencia tecnológica necesarios para cumplir con lo comprometido por las naciones. La Unión Europea ha mostrado siempre su liderazgo y determinación para combatir el cambio climático a nivel global. La política energética y ambiental, iniciada hace más de 8 años, así lo demuestra, con una perspectiva de largo plazo que ha dado resultados satisfactorios hasta el momento y que, a pesar de sus errores, sigue progresando año tras año. A continuación, es importante repasar su evolución y los distintos hitos alcanzados hasta el momento. Vamos allá. El año 2007 fue decisivo para el clima y la política energética de la Unión Europea. Europa se mostró preparada para ejercer el liderazgo a escala mundial en asuntos tales como abordar el cambio climático, afrontar la ardua tarea de conseguir una energía segura, sostenible y competitiva, y convertir la economía europea en un modelo de desarrollo sostenible en el siglo XXI. El acuerdo alcanzado por el Consejo Europeo en marzo de 2007 establecía la necesidad de fijar unos objetivos precisos y jurídicamente vinculantes. Es a partir del 2010 cuando aparece el famoso Objetivo Energético y Climático 20-20-20, con la inclusión del mismo en la Estrategia de Crecimiento Sostenible 2020, que terminó plasmándose en la estrategia para conseguir una energía segura, sostenible y competitiva. Los objetivos fijados por la Comisión Europea para el 2020 son los siguientes. El primer objetivo es una reducción de la emisión de gases de efecto invernadero de un 20% en base a los valores observados en 1990. Este objetivo se divide en dos. Por un lado, las emisiones de los sectores más intensivos en el uso de la energía que se encuentran bajo el comercio europeo de derechos de emisión. El objetivo para estos sectores es lograr en 2020 una reducción de sus emisiones del 21% respecto a sus niveles observados en el año 2005. Las emisiones restantes, excluidas del ámbito del comercio de emisiones, cuentan con
cuenta con un objetivo de reducción del 10% de reducción de gases de efecto invernadero respecto a los niveles de 2005. El segundo objetivo es alcanzar un 20% del consumo final de energía procedente de fuentes renovables. Y el tercer objetivo consiste en una mejora de la eficiencia energética en un 20% que se traduce en la consecución de una reducción de un 20% del consumo de energía primaria que se hubiera dado en 2020 en base a las estimaciones realizadas en 2007. La fijación de estos tres objetivos responde a las interacciones que existen entre los mismos, reforzándose los efectos de reducción de consumo energético, mayor penetración de renovables y reducción de emisiones mutuamente. De esta manera, un menor consumo de energía debido a políticas de eficiencia energética se traduce en una menor necesidad de renovables para cumplir el objetivo. Por su parte, un mayor volumen de renovables también se traduce en unas menores necesidades de consumo de energía primaria, y ambos en unas menores emisiones, facilitando de esta forma alcanzar los tres objetivos de forma conjunta. A continuación, analizaremos cuál es el estado de cumplimiento de estos objetivos según la información más reciente provista por la Unión Europea. El objetivo de reducción de emisiones se encuentra claramente en vías de cumplimiento según las últimas proyecciones realizadas por la European Environmental Agency. Como pueden ver en el gráfico, el punto rojo nos indica el objetivo fijado del 20% para 2020. Las líneas discontinuas verdes muestran el nivel que se espera conseguir de reducción de las emisiones según las proyecciones actuales y que oscila entre el 24 y el 25% de reducción, según si se cumplen los efectos esperados de la incorporación de medidas adicionales. El objetivo de conseguir un 20% de participación de renovables en el consumo final de energía también se encuentra en la senda de cumplimiento. El gráfico nos muestra la situación actual con una participación del 15% de las fuentes renovables en el consumo final de energía. Este valor se encuentra por encima de las proyecciones realizadas tanto a través de la Directiva de Eficiencia Energética como a través de los planes de acción nacionales. El tercer objetivo de reducción del consumo de energía primaria para 2020 es el único de los tres que actualmente no se encuentra en vías de cumplimiento y parece bastante complicado que se consiga alcanzar. Las proyecciones más recientes muestran que se quedará cerca del cumplimiento del objetivo con un 16-18% de reducción. Incluso considerando los planes de acción de eficiencia energética a nivel nacional del 2014, todavía no se lograría alcanzar el objetivo de un consumo de energía primaria para 2020 igual o inferior a los 1.474 millones de toneladas equivalentes de petróleo. Sin embargo, siguen los esfuerzos porque se cumplen los tres objetivos, aunque aspectos como la recuperación económica y los cambios en las políticas de promoción de renovables en distintos países europeos generan dudas sobre la posibilidad de su cumplimiento. Por el otro lado, el desarrollo tecnológico y el reciente impulso derivado del Acuerdo Global de Reducción de Emisiones permiten ser más optimistas. Seguimos adelante. En el Consejo Europeo de marzo del 2009 se decidió fijar unos nuevos objetivos climáticos a largo plazo al considerarse que no había indicaciones adecuadas sobre el camino a seguir después del 2020. Esta situación generaba incertidumbre entre los inversores, los gobiernos y los ciudadanos, dificultando la consecución de las metas ya fijadas para 2020. Por este motivo se lanzó la hoja de ruta de la energía para 2050. En la hoja de ruta de la energía para 2050, la Comisión analiza los retos planteados para el cumplimiento del objetivo de descarbonización de la economía, a la vez que se intenta asegurar la garantía de suministro y la competitividad de la industria, principales problemas surgidos en la persecución de los objetivos 20-20-20. En esta hoja de ruta para 2050, la Unión Europea se ha comprometido a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero entre un 80 y un 95% por debajo de los niveles de 1990. Referente a las energías renovables, se demandan medidas de apoyo decididas, que den lugar a una cuota muy elevada de penetración en el consumo final, entre el 55 y el 75% de participación en 2050. Esto requeriría una cuota de generación eléctrica renovable que alcanzase el 97%. A día de hoy estos objetivos parecen inalcanzables, pero las posibilidades que puede ofrecer el desarrollo tecnológico en más de 3 décadas tampoco son predecibles. Las principales claves a largo plazo que esgrime la Unión Europea para conseguir un futuro sin emisiones se basan en un mayor papel de la electricidad en el consumo final de energía, combinado con una mayor penetración de renovables y mayor eficiencia energética. También esperan un desarrollo de tecnologías como el CCS y mantener la aportación de la energía nuclear.
Además, se apoya una creciente descentralización a través de la generación distribuida en hogares y en empresas. Si se observan las trayectorias de las proyecciones sobre la reducción de emisiones y los objetivos fijados para 2050, parece difícil creer que se puedan alcanzar niveles tan reducidos en el paradigma actual. Sin embargo, como acabo de comentar, no se puede cerrar la puerta a cambios de comportamiento social y tecnológicos disruptivos que permitan en un periodo tan largo conseguir alcanzar estas metas. El panorama respecto a las renovables aún parece más irrealizable, dados los problemas que actualmente presentan aspectos como la integración de grandes cantidades de renovables de generación intermitente en el sistema eléctrico. La credibilidad de estos objetivos es un aspecto abierto al debate, pero su interpretación más plausible es intentar mandar una clara señal a todos los agentes de cuál es el camino a seguir. El último set de objetivos fijados por la Unión Europea se corresponde con el horizonte 2030. Puntualizar que estos objetivos, a su vez, coinciden con las contribuciones nacionales comprometidas por Europa en el marco del Acuerdo de París. Una vez registrados avances significativos en la consecución de los objetivos energéticos y climáticos para 2020 y fijada la hoja de ruta a largo plazo para 2050, se creía necesario fijar cuáles iban a ser los objetivos para la siguiente década. Con esta idea se publica la comunicación Un marco estratégico en materia de clima y energía para el periodo 2020-2030, con el objetivo de continuar avanzando hacia una economía hipocarbónica, a la vez que se intenta conseguir superar algunas de las dificultades que se habían encontrado en este camino hacia la sostenibilidad. Los objetivos que se fijan para 2030 son los siguientes. El primer objetivo es una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de un 40% en base a los valores observados en 1990. En este caso, el objetivo también se desdobla en dos. Por un lado, un 43% de reducción para los sectores sujetos al régimen de derechos de emisión y un 30% de reducción de emisiones para el resto de sectores. Segundo objetivo consiste en alcanzar un 27% del consumo final de energía procedente de fuentes renovables. Finalmente, el tercer objetivo es la mejora de eficiencia energética en un 27%, revisable a un 30%, que se vuelve a traducir en la consecución de una reducción del 27% del consumo de energía primaria que se hubiera dado en 2030 según las estimaciones del Energy Baseline escenario de 2007. ¿Hacia dónde vamos con esta nueva estrategia para la próxima década? En primer lugar, se espera un cambio en el fomento de las energías renovables con una política basada en un enfoque más rentable. En particular, se tiene la perspectiva que en el periodo comprendido entre 2020 y 2030, las fuentes de energía renovables establecidas pasarán a ser competitivas en la red, lo que implica que paulatinamente deberán eliminarse las subvenciones. En segundo lugar, se quiere potenciar la reducción de gases de efecto invernadero como elemento fundamental. Para ello se realizará una reforma del sistema de derechos de emisión para este periodo. En tercer lugar, existe la voluntad de limitar el impacto de estas medidas sobre el coste de la energía y fomentar la seguridad de suministro. Por último, todas estas metas se deben englobar en el marco de la creación de un mercado único de la energía en Europa. En lo referente al cumplimiento de los objetivos fijados para 2030, actualmente conseguir una reducción de emisiones del 40% parece muy lejos de su cumplimiento, según los datos presentados por la Agencia Europea del Medio Ambiente. El gráfico muestra que incluso con las medidas adicionales enunciadas hasta la actualidad, como mucho se conseguiría una reducción del 30% de las emisiones, poco más de 5 puntos por encima del nivel que se conseguiría en 2020. Esto obligará en el futuro inmediato a los países europeos a comprometerse aún más con las medidas para la reducción de emisiones. Con respecto al objetivo de participación de renovables, resulta muy difícil anticipar su posible cumplimiento, dado que no se han fijado objetivos nacionales concretos a través de los que proyectar su desarrollo. Resulta importante destacar que este objetivo de participación del 27% de renovables en el consumo final de energía implica aproximadamente una penetración del 46% de renovables en la generación eléctrica, teniendo en cuenta los importantes retos que esto plantea respecto a su integración y al diseño del mercado, hace pensar en la dificultad de alcanzar estas metas. Respecto al nuevo objetivo de consumo de energía primaria en 2030, se ha fijado alcanzar un nivel máximo de 1.369 millones de toneladas equivalentes de petróleo.
Este objetivo es la traducción de reducir un 27% el consumo de energía primaria esperado en 2030, según las estimaciones del Energy Baseline Scenario realizadas en 2007. Como se puede observar en el gráfico, las proyecciones más recientes realizadas en el Reference Scenario 2013 muestran que el objetivo de consumo de energía primaria quedaría muy lejos del alcance del 27%, ya no decir del 30%, y que en 2030 solo se alcanzarían los niveles fijados para 2020. Mucho trabajo queda por realizar si se quieren alcanzar estas ambiciosas metas en 2030. Sin embargo, la Unión Europea se muestra claramente comprometida y se espera en el corto plazo el desarrollo de una nueva normativa referente a renovables y la reforma del régimen de comercio de derechos de emisión, que otorguen un impulso que permita mejorar los resultados actuales, aunque ahora mismo la prioridad es cumplir 2020. Una vez repasados los distintos objetivos medioambientales fijados a nivel mundial y europeo, es hora de entrar a ver cómo estos se han traducido a nivel español y qué políticas se han implementado para lograr alcanzarlos. ¿Cuáles son los objetivos individuales comprometidos por España y cuál es su situación actual hacia el cumplimiento de los mismos? Lo vamos a ver a continuación. Previamente es imprescindible puntualizar que los objetivos de reducción de emisiones, participación de renovables y mejora de la eficiencia energética establecidos la Unión Europea para 2020 se han traducido en objetivos nacionales obligatorios que varían según el nivel de renta de los países y su situación de partida. Por tanto, los objetivos que tienen los distintos países europeos no tienen por qué coincidir con el 20-20-20 fijado para el conjunto de la Unión Europea. Ni en muchos casos tienen por qué ser reducciones, ya que algunos países de rentas bajas les han fijado objetivos para limitar el aumento de emisiones o de energía primaria. Para asegurarse el cumplimiento individual de cada país y poder monitorizar su evolución, la Unión Europea ha establecido conjuntamente con cada uno de los países metas anuales de cumplimiento. Es la conjunción de la consecución de todos estos objetivos nacionales que debe permitir alcanzar los objetivos agregados del 20-20-20. La existencia de estos objetivos individuales nacionales de periodicidad anual permite la confección del mapa que vemos en la diapositiva. En él se indica el cumplimiento a nivel país de cada uno de los 3 objetivos en el año 2014, siguiendo la siguiente lógica. Verde implica que cumple con el objetivo, amarillo que cumple parcialmente y naranja que no cumple el objetivo. En el caso de España, según se desprende de la información contenida en el mapa, cumpliría tanto el objetivo de reducción de emisiones como el de mejora de eficiencia energética, pero solo cumpliría parcialmente el de renovables. Para el caso español, los objetivos concretos que tendrá que cumplir en 2020 son los siguientes. Un primer objetivo de reducción de emisiones del 10% respecto a las emisiones existentes en 2005 en aquellos sectores no cubiertos por la Directiva de Comercio de Derechos de Emisión. El objetivo sobre los sectores sujetos a la directiva, que consiste en reducir un 21% las emisiones respecto a los niveles de 2005, es el único común para todos los países miembros y, por tanto, no aplica a nivel nacional. En cuanto a la participación de renovables, a España se le asignó la obligación de obtener un 20% del consumo final de energía procedente de fuentes renovables. Este objetivo se fijó en la Directiva de Renovables del 2009 para cada país miembro. No obstante, en el Plan de Acción Nacional para las Renovables, España se comprometió a alcanzar el 22,4% en 2020. Por último, referente a la mejora de la eficiencia energética, se espera conseguir una reducción del 26,4% del consumo de energía primaria, en relación a la proyección para 2020 realizada en el Baseline Escenario del 2007, objetivo fijado por el propio Estado en el Plan Nacional de Eficiencia Energética. Vamos a ver a continuación cuál es el estado de cumplimiento actual de estos objetivos. La reducción de un 10% de las emisiones generadas por los sectores no incluidos en el régimen de comercio de derechos de emisión se encuentra actualmente en vías de cumplimiento. Para configurar el objetivo anual, se fijaban que las emisiones en 2013 no podían superar la media de las emisiones de los años 2008, 2009, 2010. A partir de este punto de partida, establecían una senda de asignaciones anuales de emisiones que establecen el límite que no pueden superar para conseguir cumplir el objetivo, y son las que se visualizan en la diapositiva. La Comisión Europea ha trabajado con los Estados miembros en la determinación de estas asignaciones anuales de emisiones. En este gráfico se puede visualizar claramente cómo los límites establecidos por la senda de asignación de emisiones, representadas en la línea azul,
no son alcanzados por las líneas discontinuas verdes que representan las emisiones efectivas correspondientes a los sectores difusos, proyectadas desde 2015. Por consiguiente, se puede observar que por el momento se espera el cumplimiento de los objetivos anuales y la existencia de un margen sustancial en 2020, teniendo en cuenta los efectos esperados de las medidas adicionales. El caso del objetivo de participación de renovables es un poco más complejo, dada la existencia de dos objetivos. Un primer objetivo, que en el gráfico se representa con la barra morada, es el que se estableció en la Directiva de Renovables. Este objetivo establecía mínimos de participación bianuales para las renovables en el consumo final de energía, culminando en un 20% en el año 2020. En paralelo, se pidió a los países que fijaran sus propios objetivos a partir de la realización de planes de acción nacionales en energías renovables. En el Plan Español para el periodo 2020 se fijó un objetivo anual de participación mínima de renovables en el consumo final de energía, que en el gráfico se representa por la barra verde y que culmina en 2020 con un 22,4%. Para la evaluación del cumplimiento anual, la Unión Europea utiliza ambos objetivos y los compara con el dato real que provee Eurostat anualmente. Según el último dato disponible, que corresponde a 2014, representado por la barra naranja en el gráfico, España, con una participación de renovables sobre el consumo final de energía del 16,2%, cumpliría el objetivo establecido en la Directiva de Renovables, 12,09%, pero no el objetivo del Plan de Acción Nacional, que ascendía hasta el 16,4%, lo que supone un cumplimiento parcial del objetivo en 2014 y que explica el interrogante sobre su cumplimiento final. En este sentido, y según el propio Ministerio de Industria, citando un comunicado del Gobierno español del martes 11 de octubre de 2016, estima que el porcentaje de renovables en el consumo final de energía se situaría alrededor del 18-19% en 2020. De esta forma, las dudas sobre el cumplimiento español en materia de renovables están más que justificadas. Salto esta diapositiva. Y está. España cumple actualmente el consumo de energía fijado a través de la senda lineal para la consecución del objetivo en 2020 de forma amplia. Aunque, como ya hemos comentado, el conjunto de ahorros en el consumo de energía primaria comprometidos por los países miembros no alcanzaría todavía para cumplir con el objetivo global que tiene la Unión Europea en su conjunto. En este sentido, la contribución de España es destacable, superando su participación en el objetivo, el que tiene en el consumo de energía primaria en el conjunto de la Unión Europea. Es el momento de analizar qué instrumentos de política medioambiental ha incorporado España para intentar lograr alcanzar estos objetivos. Para la consecución del objetivo de reducción de emisiones se implementó a nivel europeo el régimen de comercio de derechos de emisión, del cual España ha formado parte desde el primer momento. El comercio de derechos de emisión es un instrumento de mercado, mediante el que se crea un incentivo o desincentivo económico que persigue un beneficio medioambiental, que un conjunto de plantas industriales reduzcan colectivamente las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera. El sistema cubre a todos los Estados miembros, más Noruega, Suiza y Liechtenstein, y las emisiones de CO2 de los sectores más intensivos en el consumo de energía, que representan aproximadamente el 45% de las emisiones totales de gases en la Unión Europea. Como se observa en este gráfico, las medidas implementadas para reducir las emisiones parecen haber tenido un impacto positivo. Sin embargo, hay que tener presente el impacto que ha tenido la crisis económica, que al minorar la actividad económica también ha ayudado a reducir las emisiones. Sería interesante saber cuál ha sido la magnitud de cada uno de los efectos, pero es lógico pensar que sin la crisis económica la reducción de emisiones habría sido mucho menor. Las principales acciones para impulsar la eficiencia energética provienen de los planes de acción de eficiencia energética 2011-2020 y 2014-2020. Que han introducido una batería de medidas para la mejora de eficiencia energética en España, muchas de ellas exigidas por la Directiva Europea de Eficiencia Energética. Destaca en este sentido la creación de un sistema de obligaciones de eficiencia energética y la obligatoriedad para las grandes compañías de llevar a cabo auditorías energéticas. Al igual que en las emisiones, la crisis económica ha tenido un impacto significativo en el consumo de energía. A priori, el efecto de la crisis económica en la reducción del consumo de energía primaria y final se antoja más significativo de lo que se puede esperar que hayan incidido las medidas de eficiencia energética. No obstante, las iniciativas más destacadas han sido introducidas
a partir del 2015, por lo que se espera un mayor impacto en los próximos años y que consigan mantener a España en la senda de cumplimiento del objetivo de eficiencia energética en un contexto de crecimiento económico como el actual. Para promover la instalación de renovables, España instauró un sistema Feed-in Tariff, cuyo funcionamiento se puede considerar como muy satisfactorio en términos de capacidad instalada, dado que fomentó la incorporación de más de 18.000 megawatts que representaban un 15% de la capacidad instalada total. No obstante, en la vertiente económica ha causado problemas graves, puesto que dio lugar a rentabilidades muy elevadas, muy por encima del coste de oportunidad, lo que provocó la insostenibilidad financiera del sistema y un encarecimiento de la energía eléctrica en España, al cargarse la financiación del mecanismo de promoción directamente sobre la tarifa de acceso. Desde el año 2013, España dispone de un nuevo sistema de retribución a las renovables que se basa en la participación en el mercado de las mismas y se complementa con un incentivo para la recuperación de la inversión y otro para la operación y mantenimiento. Además de los efectos negativos que ha causado debido a su aplicación con efectos retroactivos, no parece haber despertado el interés de los inversores. No obstante, España está experimentando actualmente una situación de sobrecapacidad instalada que puede estar minando el interés por instalar nueva capacidad, por lo que el efecto de la nueva regulación basada en la rentabilidad razonable no puede ser evaluada hasta que no sea necesaria nueva generación. Como se puede observar en el gráfico, los datos sobre capacidad instalada renovable hablan por sí solos. El anterior sistema de retribución atrajo grandes cantidades de inversión en renovables porque ofrecían rentabilidades generosas. Por otro lado, el nuevo sistema no parece incentivar la instalación de más capacidad renovable, teniendo siempre presente el efecto de la sobrecapacidad instalada que comentaba anteriormente. El papel de las compañías en la consecución de los resultados medioambientales no puede ser pasado por alto. Como agentes sujetos a la regulación, deben ser considerados en el diseño de las políticas climáticas. La importancia de conseguir involucrar al sector empresarial en la consecución de objetivos de sostenibilidad está fuera de toda duda y, por consiguiente, el diseño de la regulación debe intentar incentivar su acción. En este sentido, es importante destacar el papel que los acuerdos y objetivos climáticos tienen sobre las compañías. La fijación de objetivos medioambientales genera unas expectativas sobre el sector privado que provocan su reacción más allá de las medidas regulatorias. Las compañías, especialmente en el ámbito energético, cada vez prestan una mayor atención a la sostenibilidad medioambiental. Por lo consiguiente, introducen cambios en sus modelos de negocio, anticipando las posibles regulaciones en un concepto denominado autorregulación. Paralelamente, las entidades financieras y los inversores internacionales cada vez son más sensibles al comportamiento medioambiental de las compañías en las que invierten o a las que les prestan recursos. Por consiguiente, la incorporación de la sostenibilidad medioambiental en cualquier negocio hoy en día no solo es por una finalidad de ahorro de costes o de imagen corporativa, sino una estrategia de negocio por sí misma. Es momento de repasar brevemente cuáles son las principales conclusiones sobre los objetivos y políticas que marcan el presente y futuro de la sostenibilidad ambiental. En primer lugar, hay que destacar la importancia capital del Acuerdo de París, el primer gran acuerdo para la lucha contra el cambio climático en el que participa la gran mayoría de países del planeta. Debido a la condición de bien público de la sostenibilidad medioambiental, sin un marco como el del Acuerdo de París, la posibilidad de progreso sería mucho más limitada. De esta forma, se abre ante nosotros la posibilidad de iniciar un proceso de transformación económica y social liderado por la sostenibilidad ambiental. El comportamiento de la Unión Europea en la persecución de la sostenibilidad ambiental ha sido un modelo para el resto de regiones. El diseño de sus políticas energéticas y climáticas, más allá de sus aciertos y fracasos, ha abierto el camino hacia una nueva forma de proceder en materia ambiental y ha situado la preocupación climática en la primera línea de actuación gubernamental. España ha hecho los deberes en materia ambiental y se encuentra en la senda de cumplimiento de sus objetivos para 2020. La introducción de un importante número de instrumentos de política medioambiental permite ser optimista sobre el desarrollo futuro de la sostenibilidad del país. Por último, conseguir involucrar al sector privado a través del diseño de regulaciones medioambientales que incentiven a las compañías a superarlas a través de la autorregulación resultará clave para el éxito del desarrollo de la sostenibilidad ambiental en el futuro inmediato. Muchas gracias. Sí, invitamos al señor Javier Massa para las preguntas. Si nos alcanzan el micrófono, por favor. Bien.
Entonces, las consultas son las siguientes. Parte de la política energética en España ha impactado en las decisiones empresariales. Asimismo, ¿cuál es la postura de las entidades financieras en ese país, ¿no? Y en la actualidad para otorgar créditos y financiamiento para proyectos de energía renovables? Relativo a la última parte de la pregunta, ¿no? Debido a los últimos cambios regulatorios que han creado cierta inseguridad, sobre todo relativa a las energías renovables, las entidades financieras son un tanto reacias, ¿no? a prestar apoyo a este tipo de proyectos, pero yo creo que va más allá de la propia, ¿no? voluntad de financiación, sino son los propios inversores o desarrolladores de proyectos que, delante de la incertidumbre que genera el nuevo modelo, la sobrecapacidad que existe en España actualmente, no tienen el interés de desarrollar nuevos proyectos de renovables. Bien, entonces con esto pues agradecemos al señor Javier Maza por su exposición Sostenibilidad Medioambiental. Muchísimas gracias.